Ok, acá está lo de las guías. Entonces, la guía uno viene un video. Para los que no tienen internet, lo del video viene al final en el anexo uno. Entonces, ni siquiera es necesario que ustedes vean el video, con solo que lean lo que viene en el anexo uno. Ahora, ¿qué tienen que hacer con eso? Tienen que, con todas las guías, no solo con la primera, ¿verdad? Pero con todas las guías hay que leer bien todo lo que dice en la guía. Por ejemplo, en esta dice que con ese anexo construya un esquema. Tal vez algunos se han brincado esa parte y me han enviado solo las preguntas. Pero aquí dice, construya un esquema donde se observen los pasos que necesitaron para resolver el problema. Entonces, voy a irme al final para que veamos el resumen de lo del video, que es lo que les estoy diciendo. Y ahorita nos devolvemos. Se está quedando pegada la pantalla. Acá. Ahora pueden ver donde dice anexo 1. Anexo 1. Yo ahorita estoy, se supone en el anexo 1. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahorita en la pantalla principal. Ok, es que vean que también estoy tratando de probar a ver qué tal está el internet de ustedes. Por eso les pregunto tanto, ¿verdad? Porque no es la gracia que yo hable y hable y hable y tal vez no están siguiendo lo que estamos haciendo. Anexo 1. Pablo, Pablo. Anexo 1. Está en el anexo 1. El 2. Están viendo el 2 y no el 1. Ok, vean. O si tienen la guía a mano, la pueden ir viendo ahí también. Si la tuvieran impresa tal vez. Vean, el anexo 1 dice videotutorial de problemas de fracciones. Viene este problema. Una piscina tarda en llenarse 6 horas con un grifo y con otro mayor tarda 4 horas. ¿Cuánto tiempo tardaría en llenarse la piscina con los dos grifos a la vez? Entonces, acá lo más importante es tratar de representar esta situación con el tema que estamos viendo, que es fracciones. Entonces, ¿cómo podemos transformar esto que está escrito con palabras a un lenguaje más matemático con fracciones? Entonces, acá viene la explicación, que yo espero que ustedes la hayan leído. Acá viene un dibujito donde se representa esa situación. Dice que hay uno que dura 6 horas en llenar y el otro dura 4 horas. O sea, si yo solamente abro el de 6 horas, lo abro y lo dejo ahí corriendo el agua, va a durar 6 horas y llena todo. Si solamente abro este, el de 4 horas, y lo dejo corriendo solito, solito, va a durar 4 horas llenando en total. Ahora, ¿qué pasa si se abren los dos al mismo tiempo? Entonces, lo que habría que ver es, por tiempo, cuánta parte pueden ir llenando cada uno por separado. Entonces, podemos hacer la comparación, como uno dura 6 horas y el otro 4, podemos hacer la comparación hora por hora, sabiendo que en una hora, el que dura 6 horas en total va a llenar una parte de 6, como si agarráramos toda la piscina y la partimos en 6 pedazos iguales, ¿verdad? Entonces, la piscina se parte en 6 pedazos iguales. Cada pedacito representa lo que llena en una hora. Entonces, vamos a ver. ¿Están viendo el dibujito? Estoy haciendo un dibujito encima de la hoja.
Como que eso representa toda la piscina. Entonces, si yo lo abro, Pablo, por favor, si yo lo abro en 1 hora, va a llenar solamente una parte de 6 en 1 hora, ¿verdad? En 2 horas va a llenar 2 partes de 6 y así va sucesivamente. Entonces, vamos a ver, en 1 hora es una parte de 6. Ahora, el otro grifo, en lugar, como dura 4 horas, dura menos. Entonces, la misma piscina, vamos a partirla en 4 pedazos. Cada pedazo va a representar lo que llena en 1 hora. Entonces, en 1 hora va a llenar una parte de 4. Esas son las fracciones que vienen ahí representadas. Ahí más o menos estoy pintando esto. ¿Ok? Entonces, en 1 hora, un cuarto. El otro, en 1 hora, un sexto. Pero como queremos saber cuánto llenan los dos al mismo tiempo, podemos sumar las fracciones para saber cuánto llenarían juntos en una sola hora. ¿Verdad? Ya esa suma de fracciones la podemos ver, la podemos realizar con lo... Ay, ya se me corrió. Acá está. En este caso, vamos a ver, dice... Lo que podemos hacer es sumar los dos juntos. Esa es la cantidad que llenaría la piscina en 1 hora. Es que creo que por aquí les puse algo de la calculadora. Lo pueden hacer con la calculadora para comprobar o lo pueden hacer con el método que nosotros vimos de cómo se suman dos fracciones que son diferentes. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo sacó los 24 minutos? No, se me adelantó, pero eso de los 24 minutos está interesante, porque yo les iba a dar un aproximado. Ya casi llegamos a eso. Vean, la respuesta, en este caso, en 1 hora, esas dos fracciones, si hacemos la suma, nos da 5 de 12. ¿Qué significa eso? Es como si yo agarrara la piscina, la partiera en 12 pedazos, y si abro los dos grifos al mismo tiempo, en 1 hora se van a llenar solo 5 pedazos de 12. Ahora dice, bueno, ¿cuánto tarda en total de tiempo para llenarse? En el video ahí viene la explicación, pero digamos, esa forma del análisis del video no me interesa tanto porque nosotros no lo vimos así y yo quería algo más intuitivo para ustedes. Entonces, por ejemplo, con esa parte. Piensen, bueno, la piscina en 12 pedacitos, ¿verdad? En total hay 12 pedacitos. No puedo hacer 12 pedacitos para no hacer todo el dibujito. Bueno, ahí, ni modo. Vamos a ver acá. Aquí hay 4, 8, 12 pedazos. Esa es la piscina en 12 pedacitos. Ahora, si dice que en 1 hora los dos juntos hacen 5 pedacitos, ¿verdad? Entonces 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí entienden esa parte? O sea, la primera piscina llena 1 de 6 pedazos, la segunda llena 1 de 4, pero como la piscina, o sea, si la vemos por aparte, sería como partir la piscina en 6 pedazos o en 4 pedazos, no podemos hacer la comparación. En cambio, si sabemos que la partimos en 12 pedazos, los dos grifos juntos van a llenar 5 de esos 12.
Aquí están los 5. Entonces, esos 5 serían en 1 hora. Ahora, si le agregamos, esperamos 2 horas. Entonces van a llenar, ¿cuántos pedazos más? Van a ser 10 en total. 2, 5 más. 3, 4, 5. Vean que en 2 horas, vamos a tener 10 partes de la piscina. Me quedan todavía 2 cuadritos más. 2 cuadritos, o sea, llena 5 cuadritos en 1 hora. ¿Verdad? Aquí lo tengo del lado izquierdo. En 1 hora son 5 cuadritos. En 2 horas llena 10 cuadritos. Entonces, intuitivamente, así muy de lógica, podemos decir, bueno, y va a durar más de 2 horas en llenar totalmente la piscina. Intuitivamente, porque faltan los cuadritos. Intuitivamente, si en 1 hora llena 5 cuadritos, en media hora, ¿cuántos cuadritos llena? 2 y un poquito más. 2 y medio. Ajá. En media hora va a llenar la mitad de 5 cuadritos, ¿verdad? Porque en 1 hora llena 5 cuadritos. En media hora, entonces va a llenar 2,5 cuadritos. En media hora. Entonces vean que para llenar los 2 cuadritos que faltan, ocupamos menos de media hora. ¿Verdad? Un poquitito menos de media hora. Entonces, yo no les pido, por eso me llama la atención lo de los 24 minutos. Está interesante ver cómo podríamos sacar a modo de fracciones exactamente cuánto dura. Sabemos que es menos de media hora, pero no podemos asegurar así de una vez, asegurar cuánto. Entonces, por ahí les queda como esa dudita. Ahí si lo tienen, después me lo pasan y lo podemos ver. Pero entonces, ¿cuánto tarda en total en llenarse? Tal vez por pura curiosidad, entonces de ahí podemos decir que 2 horas, menos de 2 horas y media. 2 horas. Y vean que media hora yo lo puedo representar a modo de fracción como un medio, ¿verdad? O lo podrían escribir como usualmente nosotros nos expresamos. 2 horas y 30 minutos. 2 horas y 30. Ay, ahí apenas es que me va a caer. Y 30 minutos. Más o menos. Vean que, o sea, aquí yo lo que quiero es que ustedes traten de asociar un poco cómo puedo sacar y hacer análisis matemáticos, pero que tengan lógica, ¿verdad? Y haciendo una representación, ya sea a modo de fracciones o ya sea a modo de alguna forma gráfica, como un dibujo, ¿verdad? Como ese dibujo que hice de la piscina. Vamos a ver, en el anexo 2 viene la suma de fracciones heterogéneas. Eso es para recordar cómo se hacía la suma cuando yo tengo dos fracciones que tienen el denominador diferente. Por ejemplo, en este caso, 3/4 y 2/5. A modo gráfico, ahí pueden observar 3/4. Es como partir algo, un total, partirlo en 4 pedazos. Entonces, noten que el denominador es el que me dice en cuántos pedazos parto algo. Y el numerador, el numerito de arriba, es el que me va a decir cuántos pedacitos pinto. Entonces, por ejemplo, 3/4. 3/4 dice que yo voy a partir un total de algo en 4 pedazos, ¿verdad? Y el numerador me va a decir que de ese total yo voy a pintar 3 partes.
que es como viene ahí representado, ¿verdad? Entonces hay 3 partecitas, 1, 2 y 3. ¿Ok? Esa es una forma de hacer la representación de una fracción, ¿verdad? Aquí viene más parte de la explicación. Ahora acá vienen los pasos, que esto es lo que a mí más me interesa de la parte del resumen para que ustedes lo repasen. El paso 1, igual lo teníamos en el cuaderno, es obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso el 4 y el 5, ¿verdad? ¿Y cómo se sacaba el mínimo? Haciendo una división donde tratamos de dividir los dos al mismo tiempo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso más o menos? Entonces podemos hacer dividido entre 2. El 4 lo podemos dividir entre 2. Me da como resultado 2. El 5 no, entonces solamente se baja. Podemos volver a dividir por 2. Entonces 2 entre 2, 1. El 5 no, entonces se baja. Y luego 5 dividido entre 5 da 1. ¿Cómo? Queremos llegar a 1. Para obtener el mínimo como un múltiplo, el mínimo es llegar a 1. Y después los numeritos que están acá, que fueron los que yo usé para dividir, los multiplicamos. En este caso me da 20. Entonces vamos a cambiar todas las fracciones y las vamos a transformar de forma que el nuevo denominador sea ese 20. El paso 1, entonces, sacar el mínimo. El paso 2, transformar las fracciones. Recordemos un poquito cómo se transformaban las fracciones originales. Entonces, la fracción original es 3/4. Yo necesito cambiar el denominador, ese es el que me interesa, cambiarlo para que me dé 20. Como 4 por 5 es 20, el número por el que ocupo multiplicar es el 5, entonces voy a multiplicar por toda esta fracción, 5 sobre 5. Entonces multiplico numerador, 3 por 5, 15. Y el denominador, que era el que me interesaba, 4 por 5, 20. Se hace el mismo procedimiento para la segunda fracción, que es 2/5, pero en este caso vemos que como es un 5, ocupo multiplicar por 4 para que me dé 20. Entonces la fracción que voy a usar va a ser más bien 4/4. ¿Verdad? Entonces vamos a tener 2 por 4, 8 arriba y 5 por 4, 20 abajo. Cuando ya tenemos las nuevas fracciones, las dos tienen el mismo denominador, que en este caso va a ser el 20, que era el mínimo. Entonces aquí viene el paso 3, cambiarlas. Ya no voy a usar 3/4 y 2/5, sino que voy a usar 15 sobre 20 y 8 sobre 20. Ahora las fracciones son homogéneas. Cuando son homogéneas, solamente se suman los numeradores y se mantiene el denominador. De esta parte es lo que yo quiero que ustedes hagan el esquema. Entonces voy a devolverme al inicio de la guía, donde teníamos acá, construya un esquema donde se observen los pasos que se necesitaron para resolver el problema. Entonces, para resolver el problema era hacer una suma de fracciones heterogéneas. Los pasos serían cómo realizo yo esa suma. Ahí viene en el anexo, recordando cómo se hacía. Ahora, estas preguntas reflexivas. Es importante que ustedes reflexionen y que me cuenten a mí para yo saber qué es lo que ustedes reflexionan. Entonces, a mí en lo personal me gusta, y no sé, creo que sí los había dicho en clase, que todo lo escriban. Esté bueno, esté malo, es el análisis que ustedes hacen en un inicio. Eso me ayuda a mí a ver cómo piensan ustedes. Entonces, preguntas reflexivas acá.
¿Cuáles son los datos iniciales del problema? ¿Cuáles son los primeros datos que ustedes tienen acerca de los dos grifos, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos? Tienen que uno se llena en 6 horas, el otro se llena en 4 horas, por ejemplo. Esos son datos importantes. ¿Cómo se pueden representar las dos fracciones del problema en forma gráfica? Eso es haciendo el dibujito que yo hice, ¿verdad? Hacemos un rectángulo que puede representar la piscina y para uno se parte en 4 pedazos y para el otro se parte en 6 pedazos. ¿Cómo se realiza una suma de fracciones heterogéneas? Aquí pueden hacerlo. Está silenciado. Aquí pueden hacerlo con los pasos. Describir cuáles son los pasos. ¿Cómo se hace una suma? Ah, bueno, primero se saca el mínimo. Después se cambian las fracciones. Vamos a ver. Por ahí me están diciendo que no se escucha. ¿Me están siguiendo? Entonces puede ser algunos con el internet. Vamos a ver. Y bueno, esta es un poco más personal. Dice, considera útil el uso de fracciones para resolver situaciones de este tipo. Eso es algo como de ustedes. Bueno, ¿ustedes creen que es útil usar fracciones para poder, digamos, o cómo podrían entonces, piensen un poco, cómo podrían resolver ese mismo problema si no lo hacen con fracciones? Así, a pura intuición. Entonces ustedes lo piensan, lo analizan, lo pueden describir, me pueden decir como, pues no me parece útil porque yo lo puedo resolver de esta otra manera. Y todo eso se vale, ¿verdad? Ya les digo, eso es como más personal. Es útil, también pueden decir, sí, me parece útil. Esperaría que fueran sinceros, ¿verdad? Luego, en el anexo 2, que fue el que acabamos de ver, del repaso de cómo se resuelven las fracciones heterogéneas. Aquí me contestan que es una fracción heterogénea, ¿verdad? Ahí les puedo ayudar un poquito diciéndoles que es la que tiene un denominador diferente, ¿verdad? Tienen dos denominadores diferentes. ¿Cuál es el primer paso? Si ya lo saben, ahí dice paso 1 y viene la respuesta. ¿Qué operación se debe hacer para transformar las fracciones de forma que cambie su denominador? Entonces, ¿cuál era la operación? ¿Alguien que me la diga? ¿Mm? Si yo tengo la fracción 3/4 y yo quiero cambiar el denominador por un 20, que fue el que obtuve en el mínimo, ¿qué operación tengo que hacer con ella para transformarla? ¿Alguien más? Vamos a ver. ¿Quién da más? Multiplicación. Vean que en los pasos viene que yo tengo que multiplicar el 4 por alguien para que me dé el denominador que yo quiero, que en este caso sería el 20, ¿verdad? Entonces, 4 por quién me da 20. Habíamos dicho 4 por 5, 20. Entonces ponemos la fracción la misma, ¿verdad? El mismo número de numerador y denominador. Entonces, acá, vean que es importante que ustedes noten qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos alguna transformación de algún tipo de algo, ¿verdad? Que en este caso sería eso, una multiplicación. ¿Ok? Luego, estas reflexivas, estas tal vez se las puedo perdonar un poquitito, que ustedes digan, bueno, ¿qué sabía antes de esta información y qué sé ahora? ¿Cómo le puedo explicar a otra persona lo que aprendí? Pero sí me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de eso. ¿Ok?
Después viene este problema que es muy similar al que viene al final, nada más que vean que las horas son diferentes. Dice un grifo es capaz de llenar un depósito en 10 horas y otro en 8 horas. ¿Qué fracción del depósito se llenará si ambos grifos están abiertos durante 3 horas? Entonces, acá es hacer el mismo análisis que el de la piscina, porque acá sabemos que en 10 horas yo puedo decir, bueno, si dura 10 horas en total para llenarlo, si dura 10 horas en total para llenarlo, entonces yo sé que va a durar 1 de 10, ¿verdad? Esta es la fracción. Por otra parte, si dura 8 horas, va a ser entonces 1 de 8. Y vean que si ya tenemos las dos fracciones y logramos pasar de eso escrito así, entonces ya podemos, bueno, ahora durante 3 horas. Esto es en 1 hora. Entonces, si yo sumo las fracciones, yo voy a saber cuánto llena en 1 hora, ¿verdad? Para tenerlo por 3 horas, ¿qué tendría que hacer? Aquellos. Ajá. Ok, en 10 horas, digamos, por una parte dura 10 horas, por otra parte dura 8 horas. Si yo lo quiero representar como fracciones, en 1 hora yo sé que se pueden representar así, ¿verdad? Como el problema anterior. En 1 hora voy a tener una parte de 10 para el que dura 10 horas y una parte de 8 para el que dura 8 horas. Hasta ahí estamos bien. Ok. Entonces, en 1 hora, para saber lo que dura, lo que llena en 1 hora, lo que puedo hacer es sumar estas dos fracciones, ¿cierto? Ustedes hacen la suma, la explican. Y luego, ¿cómo cómo hago para saber entonces, para contestar, cuál es la fracción para 3 horas? Si sumamos esas dos fracciones, vamos a obtener una cierta respuesta. No les voy a decir todavía cuál es. Luego, para saber cuánto llena en 3 horas, ¿qué operación creen que podría hacer? O sea, la suma, el resultado de la suma, que no lo pongo, es para 1 hora. ¿Mm? ¿Por qué dividir? ¿Por qué se les ocurre? En 1 hora, digamos, yo sé que va a llenar una cantidad ahí, no sé, algo. Ajá. Ah, ¿por qué se multiplica? Ajá. Ok. Ok. Sí. Vean, traten de verlo así, ¿verdad? En 1 hora va a llenar una cantidad. Le voy a poner X porque no quiero poner respuesta. ¿Ok? En 1 hora llena una cierta cantidad. ¿Ok? Si yo quiero saber en 3 horas cuánto llena, entonces para saber eso, yo tengo que multiplicar por 3. Vean que si lo divido, más bien estoy disminuyendo lo que llena. No sé si me entienden eso, tal vez. O sea, por ejemplo, en 1 hora llena X cantidad. En 3 horas va a llenar X 3 veces, ¿verdad? Porque es una X por cada hora. Entonces, si son 3 horas, voy a tener 3X.
¿verdad? Ya sé, vamos a verlo, digamos que una gotita. En una hora es una gota. En 3 horas van a ser una gota por hora. Entonces son, aquí de música, son tres gotas, ¿verdad? 3 horas, 3 gotas. O sea, yo la cantidad que sé que llena en una hora, tengo que multiplicarla por 3. ¿Ok? Entonces, para este problema, si sabemos que estas son las dos fracciones, 1/10 y 1/8, entonces si las sumo, obtengo lo que van a llenar en una hora. Para saber en 3 horas el resultado, tengo que multiplicarlo por 3. ¿Okay? Primero hay que hacer la suma, ¿verdad? Y después se multiplica por 3. Pero vean una cosita, bueno, describa paso a paso cómo resolverlo y respondan esta pregunta. ¿Usted cree que este tipo de situaciones se presentan en la vida diaria? ¿Verdad? Entonces, no sé, piensen a ver si se les ocurre, ay, muy grande, si se les ocurre que eso pueda ocurrir. Ahí termina la guía 1. Acá vienen para que ustedes se autoevalúen, ustedes marcan, traten de, sean conscientes de lo que ustedes hacen con las guías. Digamos, yo sé que en todas preguntan lo mismo. Esto, leí las indicaciones con detenimiento. Digamos, sean ustedes conscientes si realmente leyeron todo y le ponen sí o no. Subrayé las palabras que no conocía. Bueno, tal vez sí conocían todas las palabras que vienen ahí, entonces no tuvieron que buscar. Busqué en el diccionario, consulté el significado de las palabras que no conocía. Lo mismo, ¿verdad? Tal vez no. Esto se me está moviendo por todo lado. Me devolví a leer las indicaciones cuando no comprendí qué hacer. Esto es importante porque a veces uno lee, se ofusca y luego nada más no sigue trabajando, pero yo quiero saber, ¿verdad? Leí mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito realizado. Revisé mi trabajo para asegurarme que respondieron todo. Me siento satisfecho con lo que realicé. Esto me interesa también conocerlo. La opinión de ustedes también para ver cómo trabajar las guías, ¿verdad? ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo? Y esto es más personal, ¿qué puedo mejorar la próxima vez que realice mi trabajo autónomo? ¿Ok? Vean, esta es de la guía 1. Esta pregunta del grifo, esta, viene resuelta en la guía 2. Cuando empieza la guía 2, viene para revisarse la tarea 1 y para revisar esa parte del grifo. Vean aquí donde está. Un grifo es capaz de llenar un depósito en 10 horas y otro en 8 horas. Acá vienen cómo se representan las fracciones y acá viene toda la explicación. Entonces vean que ya que ustedes pueden revisarse toda la guía 1, presentármela bien hermosa y terminar de completar las demás.